Muy buenas tardes. Esta microcharla se presenta como parte de las actividades del módulo de metodología para la innovación en educación y pedagogía de la Universidad de Santo Tomás. En esta micromirada quiero compartir con ustedes una reflexión muy breve sobre la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y le quiero dar un matiz especial en clave fenomenológica, haciendo uso de esta herramienta filosófica. En primer lugar, entendamos los conceptos o partamos de un suelo común de significados. La programación neurolingüística, la PNL, ha sido entendida como una especie de metodología o de modelo que permite potenciar el desarrollo humano y personal de los sujetos a partir de relacionar sus experiencias subjetivas, sus sentidos, sus representaciones, su mundo de ideas, por eso la denominación neuro, que tienen su representación y su expresión en el uso del lenguaje, por eso la lingüística, que termina inspirando la acción o la agencia humana, la capacidad de desarrollar comportamientos aprendidos o no, y por eso hablamos allí de programación. La programación neurolingüística entonces buscaría unir las ideas, las percepciones, con el poder de las palabras para agenciar nuestras acciones. Por otro lado, la inteligencia emocional o la IE es esa capacidad que todos tenemos de interiorizar para comprender y gestionar nuestro mundo emocional y asimismo por vía de la empatía entender el mundo emocional de las otras personas, entendiendo que en la génesis de las acciones no solo hay ideas racionales, sino que también hay emociones y por tanto estas vienen a justificar o a explicar por qué actuamos de la manera en que actuamos. En tercer lugar, la fenomenología, de manera muy sencilla, es una corriente, un método filosófico creado particularmente por Edmund Husserl a principios del siglo XX, pero tomando toda la influencia del mundo griego. Y la fenomenología lo que busca es volver a las cosas mismas en su sentido originario, es permitir que la conciencia se libere de todas las teorías, interpretaciones, significados y significantes que revisten las experiencias para permitir que sea el sujeto en un contacto muy genuino y autónomo con las mismas. Aquí hablo de objetos, eventos y emociones. Descubra en la experiencia subjetiva de cada uno la esencia y la estructura de el objeto o el fenómeno mejor que pretendemos analizar. En ese sentido, queremos pensar entonces los componentes comunes que tienen la PNL, la IE y la fenomenología, a partir de comprender estas herramientas en el proceso de construcción del ser humano y particularmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La PNL nos diría que toda persona es capaz de percibir e interpretar sus realidades de maneras únicas y por lo mismo de agenciarlas. En ese sentido, todas nuestras conductas vendrían a tener una inspiración, una teleología eh, positiva, por más de que la acción misma pueda resultar disfuncional. La PNL parte de ese axioma según el cual la acción busca finalidades positivas, enriquecedoras, benéficas para el ser humano y plantea la unión entre el mundo de la mente, el mundo del lenguaje y el mundo del cuerpo, quien es donde se agencian o se manifiestan exteriormente nuestras acciones. La inteligencia emocional tiene unos pilares conocidos por todos
que permiten o que buscan que cada sujeto desarrolle a su ritmo unos niveles de autoconciencia sobre sus emociones, de autorregulación sobre las mismas, que las utilice positivamente para motivarse, que comprenda por vía de la empatía lo que puede estar sintiendo el otro y que además en esa inteligencia emocional se den las condiciones para vivir socialmente, para tener habilidades de intercambio intersubjetivo con otros seres humanos. La fenomenología, vamos a ver cómo le presta un sustrato común o le puede prestar un sustrato común, porque esa es la hipótesis de esta presentación, a la PNL y a la IE. La fenomenología se basa entonces en los siguientes conceptos que iremos explicando: en la intencionalidad de la conciencia, en la importancia del mundo vivido, en, en el reconocimiento de la corporalidad como clave de la intersubjetividad y en esa apuesta epistemológica de reducir los fenómenos a su esencia invariable, quitando los mismos de su mundo de significado, para que nosotros podamos, por esa epogé, llegar a la experimentación auténtica de las cosas mismas en nuestra conciencia. Por ello, desde la fenomenología tendríamos que decir que toda conciencia es conciencia de algo, y esto es clave para poder comprender el funcionamiento de la PNL y de la IE. Tenemos que ser conscientes de lo que queremos programar como comportamiento y tenemos que ser conscientes del objeto emocionante eh, en nosotros. Por ello no percibimos, dice la fenomenología, objetos neutros, sino que todo lo que percibimos constantemente está dotado y cargado de un significado. Y en ese significado entonces es donde cobra sentido el que acudamos a la lingüística, en la programación neurolingüística, y a la gestión de emociones vía el lenguaje, que nos permite arribar a los significados o significantes de los fenómenos que nos perturban o nos activan emocionalmente. La fenomenología también habla de la experiencia del mundo vivido, o el Lebenswelt en alemán. Allí, la fenomenología viene a plantear que cada uno de los sujetos, intersubjetivamente hablando, tienen una experiencia cotidiana del mundo. Y es en ese contacto de nuestra conciencia con la exterioridad que se manifiesta en el mundo, que vamos nosotros construyendo y programando nuestras emociones y nuestras acciones. Y por eso resulta útil pensar desde la fenomenología esta categoría del mundo de la vida y del sujeto encarnado en un mundo particular. Esta encarnación solo es posible, nos diría Maurice Merleau-Ponty, desde la dimensión de la conciencia de que somos cuerpos que vivimos y percibimos. Y es en nuestros cuerpos donde interoceptivamente se producen las emociones, es en nuestros cuerpos donde interoceptivamente se da la posibilidad de activar las programaciones mentales y neuronales. Y es en nuestro cuerpo donde además habita la posibilidad de reconocernos en el mundo y con los otros a partir de la kinestesia, de la percepción de los gestos, de la aparición de ese otro y del mismo yo que se refleja en esos otros seres. Y allí desde luego, por vía de esa corporalidad, es donde la fenomenología nos presta herramientas claves para pensar la programación neurolingüística y la inteligencia emocional. Estos dos pilares además son claves para la relación intersubjetiva porque nosotros somos el resultado de la constitución dialéctica del encuentro con los otros. Por eso, ¿no? La dialéctica del encuentro no puede significar un yo que se cierra frente a otro yo, sino que por el contrario, la dialéctica del encuentro permite que mi yo perciba otros yoes
que tienen un mundo propio, que tienen una constitución de sentidos propia y diferente a la mía. Por ello, allí habita la clave del reconocimiento de la otredad intersubjetiva. Y por vía de la empatía, la activación de nuestra inteligencia emocional. Y por vía de la empatía, lo que debemos programar o no neurolingüísticamente para poder construir relaciones con el otro y no evitar que exista el encuentro con el otro. La fenomenología entonces, además, es una matriz de pensamiento que permite a partir de su reducción fenomenológica y de la epogé, dejar de pensar estas teorías como menús universales útiles para todos los seres humanos. Cuando hacemos nosotros una reducción fenomenológica de la epogé, es decir, suspendemos los juicios previos, incluyendo lo que me diga que debo hacer la PNL o la inteligencia emocional, para en lugar de ello comprender desde mi propio yo cómo puedo construir este modelo de gestión de la acción y cómo puedo construir este modelo de gestión de la emoción. Por tanto, creo que la matriz fenomenológica en la base de estos dos proyectos de la programación neurolingüística y de la inteligencia emocional resulta bastante útil. Esas prácticas fenomenológicas implicarían que nosotros debemos, al menos en el terreno de la programación neurolingüística, identificar en nuestro propio universo de sentidos y de significados los conceptos básicos de lo que sería la PNL aplicado a nuestro propio ser. Eso nos llevaría a que somos nosotros mismos quienes debemos evaluar nuestros sistemas de representaciones. Somos nosotros mismos los que debemos determinar qué cambiar en la estructura de nuestras creencias. Somos nosotros mismos los que tenemos que hacer esa gestión emocional para cambiar conductas. Somos nosotros mismos los que tenemos que aprender a experimentar nuestro cuerpo y a mirar qué comportamientos tenemos heredados que deberíamos cambiar y gestionar por vía de la reflexión, del lenguaje y de la gestión emocional para solucionar nuestros individuales y únicos problemas. Somos nosotros mismos los que podemos liberar esa capacidad de acción y de gestión y de trabajo humano. Por tanto, aquí no hay un secreto mayor, ni puede un coach venir a romper con la unidad del yo. El cambio de la programación neurolingüística y la inteligencia emocional visto en clave fenomenológica tiene que nacer de ese encuentro genuino con mi mundo interior. Y para ello quizá necesito, sí, entrenarme en los ejercicios de identificación, de reflexión, de relajación, lo que la filosofía llama el mundo contemplativo. Pero nadie puede contemplar por mí. Me corresponde a mí hacer esa contemplación de mi propio mundo de ideas. Asimismo, la inteligencia emocional encuentra sustento biológico, fenomenológico, en la estructura de nuestro cerebro que piensa, siente y reacciona. Tenemos una parte racional, ya nos lo ha dicho la neurología, el neurocórtex. Tenemos un sistema nervioso central que siente, un sistema límbico, un sistema emocional, lo cual afortunadamente nos separa de las inteligencias artificiales. Y tenemos un cerebro que reacciona instintivamente para buscar la protección de la vida y la maximización de los principios del utilitarismo del placer o de evitar lo doloroso. Y ahí están las claves para comprender una genuina gestión de la inteligencia emocional. Pero, ¿qué es una emoción? Para muchos es una reacción instantánea, automática, de tono activo, que nos permite enfrentarnos y colorear, como dicen los fenomenólogos, el mundo. Etimológicamente, la raíz de la palabra emoción es movere, emotio, y comparte significado con la expresión de la motivación. Por tanto, la emoción me motiva
a experimentar y a colorear el mundo de una determinada manera. Lo puedo colorear con toda la paleta del arco iris. Y entonces ustedes ya entenderán la relación que hay entre estado anímico y percepción del mundo. La emoción, nos dice hoy los estudios neurológicos, filosóficos y biológicos de la misma, es entonces una respuesta cognitiva, es una respuesta fisiológica, pero también es una respuesta expresiva. Piensen ustedes cuando experimentamos una emoción, cómo la misma conecta con el cuerpo y se manifiesta en el cuerpo mismo y se potencia o se disminuye a partir del significado y el significante que yo le doy a la emoción en el lenguaje. Lo que me asusta, lo que me inspira, lo que me motiva, lo que me calma, lo que me genera zozobra, lo que me genera tristeza, lo que me genera esperanza. Goleman nos dijo que la emoción tiene unos componentes y aparece otra vez la fenomenología. Yo debo tener conciencia emocional, una autoconciencia, ese camino que inauguraron los griegos en aquella pregunta ¿por quién soy yo y qué experimento sigue estando abierta? Comprender la emoción implica diseccionar la génesis de la acción para entender que no siempre es racional, sino que viene muchas veces motivada por ese mundo que se nos muestra un tanto nebuloso de la emoción, pero allí en el despeje de esa nebulosa está la posibilidad, dijeron los modernos, de racionalizar la acción. Sin embargo, hoy hablamos de un resurgimiento de la emoción, porque no somos solo máquinas pensantes y por eso necesitamos motivarnos emocionalmente para lograr el propio desarrollo y el desarrollo comunitario, es decir, el desarrollo que encuentro al tener empatía con el otro y al desarrollar esas habilidades sociales que son las que me permiten indignarme. La indignación vendría a ser una respuesta emocional frente a lo que es incorrecto, indebido, injusto, pero también, ¿no? La conciencia emocional viene a reflejar, como dice toda la literatura y la poesía, la conciencia tranquila del alma. Estos componentes en clave fenomenológica no llevan a un lugar distinto, sino al cumplimiento de esa tarea titánica de conocernos a nosotros mismos. Si tuviéramos que reinterpretar la PNL desde la fenomenología, entonces tendríamos que entender que nuestra acción humana no solo se orienta por mapas y brújulas externas e impuestas, sino que depende del mundo que habita en nosotros, del mundo que hemos construido, del mundo que hemos vivido y de la significación que le hemos dado a ese mundo. Por eso es que los estudiantes y los docentes, porque esta reflexión debe culminar en la aplicación de estas tres herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son quienes construyen activamente un mundo de significado a partir de sus experiencias intencionales, a partir de la historia que ha dejado el encuentro pedagógico en cada uno de nosotros. Eso marca, programa, dispone emocionalmente a quienes confluimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De allí que quienes han tenido malas experiencias pasadas con determinados objetos de la ciencia y del saber, el álgebra, la matemática, la química, traen tras de sí sedimentado esa significación como algo difícil, que les puede generar una respuesta emocional de bloqueo, de no comprensión, de angustia. Así también quienes han tenido en su pasado entonces mundos construidos positivamente frente a la literatura, la filosofía, la matemática, las ciencias sociales, la ingeniería, pues van a sentirse cómodos y predispuestos en su acción para este campo de estudio. Por ello, la PNL en clave fenomenológica vendría a servirnos como una descripción de los diferentes modos en los que constituimos nosotros tanto el sentido pasado como el sentido presente
como el sentido futuro. Que haya tenido una experiencia negativa, por ejemplo, con las matemáticas en el pasado, no implica que con una adecuada fenomenología, PNL e inteligencia emocional pueda resignificar esa historia para enfrentarme nuevamente a este saber. En segundo lugar, aparece el lenguaje como una expresión de la intencionalidad de nuestra conciencia. No sería solo una herramienta para comunicar, sino que con el lenguaje florecen todas las vivencias intencionales de los sujetos. Y es en el lenguaje en el que nosotros construimos nuestra segunda naturaleza, es decir, el mundo externo al yo, el mundo social, el mundo de las instituciones, el mundo de las relaciones, el mundo de la familia, el mundo de la otredad. Por eso en el lenguaje aparecería entonces las claves de comprensión de lo que ocurrió en mi historia y de lo que puede llegar a ocurrir. No en vano, la psicología y la psicoterapia acuden a la gestión emocional y a la programación neurolingüística desde el uso de la palabra. La tercera categoría fundamental allí es la de comprender entonces que el cuerpo es nuestro vehículo de la percepción, de la calibración de la relación que existe entre yo, su realidad y el mundo. Por eso, el cuerpo nos permite no solo reconocernos como un sujeto situado en un presente, en un tiempo, en una historia, sino que el cuerpo nos permite reconocer y ser reconocidos por esos otros. Por tanto, allí anida el campo intersubjetivo, en donde aparece el otro, pero también yo aparezco. Desde luego que el cuerpo vendría a ser entonces el reflejo del mundo interior, del mundo que estoy gestionando emotivamente y programando a partir de las herramientas del lenguaje. Por último, para terminar esta presentación, vamos a reinterpretar la inteligencia emocional desde la fenomenología. La emoción entonces también vendría a ser manifiesto de una intención. El miedo no sería solo una reacción química, para tomar un ejemplo, sino que sería una forma específica, una intencionalidad con la cual yo percibo el mundo y lo percibo como amenazante y eso lo siento en mi cuerpo. Pero asimismo, ¿no? Si yo logro gestionar ese miedo para volverlo un desafío, una oportunidad que reclama una acción de valentía y de coraje, voy a poder gestionar esa respuesta anímica desde el cuerpo. Por eso es que la autoconciencia emocional es clave para configurar la forma en que nosotros coloreamos y sentimos el mundo. Además, en la emoción aparece la empatía. ¿Por qué? Porque la empatía no es solo captar directamente lo que ocurre en los otros, sino ser capaz de reflexionar por vía de los otros en lo que ocurre en mí mismo. Por eso es que la empatía en clave emocional nos permite entender cómo se encuentra el otro a partir de la lectura lingüística de su expresión corporal y verbal. Y por esa vía entiendo cuando hay un muro o cuando hay un puente. Además, la inteligencia emocional nos permite pensar en clave de la autorregulación que los impulsos deben ser controlados, deben ser domados, deben ser reconducidos a un ejercicio reflexivo de la acción. Esto es discutido en la tradición filosófica por cuanto se ha entendido que el cuerpo está conducido por dos fuerzas, la fuerza de la mente y la fuerza de la emoción. Y tenemos que tener cuidado de cometer el error del mundo moderno de querer supeditar la emoción a la razón, porque la razón absoluta creó monstruos, pero la emoción sin razón también es ciega. Por eso tenemos que trabajar en la forma de la autorregulación desde la programación neurolingüística y desde la inteligencia emocional de nuestras propias emociones, buscando el bienestar propio, la maximización de la utilidad personal y evitando el dolor propio y el dolor ajeno, clave fenomenológica del principio de utilidad aplicado a la gestión emocional.
En síntesis, en el proceso educativo, cruzar la PNL con la inteligencia artificial y la visión fenomenológica nos permite entender que este mundo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que constituimos sentido debe tener por lo menos la regla del respeto por la alteridad del mundo del otro. El docente tendría que ser consciente de su propio mundo y debería ser capaz de identificar y dejar que se exprese el propio mundo del estudiante. No imponer mapas, condicionamientos, programaciones previamente elaboradas, porque aquí lo que tendríamos que buscar ambos docentes y estudiantes es comprender la alteridad del mundo de todos los que confluyen en un aula para entender y comprender por qué y de qué manera llegamos allí. Lo segundo es que la educación es un proceso encarnado, situado, corporalizado. Sabido es por todos que un cuerpo perturbado no puede pensar. Y necesitamos entonces además resituar el cuerpo en la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. De allí que los psicólogos y los psiquiatras y los neurólogos haya dicho que hay quienes solo aprenden por vía de la kinestesia, de la percepción de sus sentidos, del movimiento, de la experiencia. De allí que haya en la teoría de la educación todo un movimiento, me refiero al pragmatismo y al empirismo, que resitúa que la educación debe tener un componente del hacer y de la experiencia. En tercer lugar, debemos entender entonces que por más programaciones y gestiones individuales que hagamos de nuestras emociones y de nuestras conductas, el aula representa un espacio compartido de creación de sentido. Allí cobra importancia fundamental el lenguaje. El docente que transmite un mundo que ya conoció a un estudiante que quiere conocer ese mundo. Por eso co-creamos sentido en el aula. Y por último, la fenomenología y la programación neurolingüística y la inteligencia artificial y la inteligencia emocional, perdón, aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje nos permite recobrar la autenticidad y reducir el prejuicio. Si llegáramos con la actitud de la epogé, de hacer como si ese fuera un momento originario que no tiene un, que no tiene un mundo de sentidos ya preconstituidos, sería tremendamente valioso, por cuanto eh, podríamos dejar por fuera el prejuicio y las ideas preconcebidas y nos daríamos la oportunidad de tener esa experiencia originaria en ese banquete que debe producirse metafóricamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso concluyo con esta expresión según la cual el docente es un facilitador de mundos, del mundo que se haya dormido, cerrado en los libros, en las ideas, esperando para ser leído, comprendido y conocido por nuestros estudiantes. Y a su vez ellos, todos como co-creadores de sentido, tenemos la tarea de seguir en esa transmisión cultural y generacional del saber, de un saber que debe entonces reconducir a la gestión emocional y a la iluminación de la acción por vía de los mejores propósitos. Muchas gracias, espero que esta presentación muy corta haya sido de su total agrado y comprendan por vía de ella esta hipótesis muy incipiente de cómo podríamos pensar la programación neurolingüística, la inteligencia emocional en clave filosófica y fenomenológica. Feliz tarde.